versículos 35 al 39. Marcos 1, del 35 al 39. ¿Alguna persona que necesite una Biblia, por favor? Levante su mano, nuestros hermanos anfitriones están para prestarle una Biblia. Por favor, mis hermanos, gracias. Marcos 1, versículo 35 al 39. ¿Lo tenemos? Amén. Jesús predica en Galilea es el título. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo, y cuando le encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les dijo: «Vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Amén, mis hermanos. Por favor. Amén. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones, porque podemos alabarte, adorarte, acercarnos ante tu presencia, Señor, con confianza, sabiendo que tú nos escuchas, que tú abres nuestros brazos, tus brazos y estás ahí listo para acogernos. Padre Celestial, ahora queremos pedirte que abras nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, que podamos llevar a la práctica, Señor, lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra sea transformando nuestro corazón, nuestro interior, dándonos dirección para saber cómo debemos actuar. Y que tu presencia esté con nosotros, Señor, en esta mañana. Te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos. El tema del día de hoy lo he titulado ¿Hacer mucho o hacer lo esencial? Estaba un poco revisando sobre el tema de la sociedad contemporánea y me encontré con un artículo que hablaba sobre el tema de la sociedad del rendimiento. Este artículo nos hablaba sobre las muchas demandas sociales que hoy día tenemos, que prácticamente nos llevan a estar demasiado preocupados por hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Y vivimos, decía este artículo, en una sociedad del desánimo, en una sociedad del agotamiento, donde lo que prima es el estrés, la depresión y el tener que estar enfocados en muchas cosas. Era interesante porque la persona que escribía este artículo era un filósofo contemporáneo, un filósofo de Corea, que justamente decía que llamaba, ¿no? Déjenme encontrarle por acá. Llamaba a la sociedad contemporánea, los habitantes de esta época, dice él, son hombres emprendedores que tan solo trabajan, que libremente se arrojan a la autoexplotación voluntaria. Y justamente pues mostraba que hoy en día te presionan tanto porque puedas tener cierto nivel social, las demandas de ser una persona triunfadora, exitosa, una persona que cumple muchas metas, que cada día se está reinventando, que cada día está buscando nuevas formas de hacer las cosas, prácticamente nos ponen demasiada presión. Si a eso le sumamos la situación de la pandemia, donde vimos que todo el trabajo puede hacerse por medio de medios digitales, todavía nos es más carga todavía. Y como que no sabemos mucho dividir lo que es la vida familiar de la vida laboral, ¿no es cierto? Ya es una sola cosa, todo el trabajo nos llevamos a casa. Igual, el tema de la multitarea, ¿no es cierto? A veces nos sentimos orgullosos de que podemos hacer muchas cosas a la vez y que ahora pues tenemos que estar con nuestra atención en el teléfono y también en la computadora y a la par viendo lo que pasa en la casa. Estamos con nuestra mente dividida en tantas actividades que eso, nos hacía notar esta persona, hace que la sociedad viva agotada, cansada, estresada, deprimida y ansiosa. Y es una característica tan común que si no te ha pasado, seguro conoces a una persona cercana que le ha pasado, porque estamos con esta presión. Ahora,
me preguntaba cómo poder distinguir entre las muchas actividades y realmente hacer lo esencial. Cómo poder hacer las cosas precisas en lugar de cargarnos de muchas actividades y muchas demandas que muchas veces nos pone o nos ponemos a nosotros mismos. De hecho, algo que me llamó la atención en este artículo es que hacía notar que antes quien te ponía esas demandas era, no sé, un jefe, era un sistema de trabajo que hacía que las personas se vuelvan como máquinas, pero decía, eso ya no pasa hoy. Hoy día quien te pone todas esas cargas eres tú mismo. Es una decisión voluntaria en el que yo me autoexploto. Y por lo tanto, pues la víctima y el explotado es uno mismo, somos nosotros mismos. Y por eso es tan difícil. No sé si han escuchado la frase burnout, que es el síndrome del estar quemado, ¿no es cierto? Incluso ya hay una palabra para, no me acuerdo cómo es la palabra, pero para decir personas que mueren por exceso de trabajo, porque es algo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y pues el tema de toda la descompensación, incluso fisiológica de nuestro cuerpo, porque no sabemos balancear. Y eso pues nos está pasando. Ahora, me gustó mucho el pasaje que leímos el día de hoy de Marcos, capítulo 1, 35. Y te invito a que puedas ir con tu Biblia. Marcos, capítulo 1, versos 35 al 39. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que estaban con él. Y llamándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Si tú ves aquí, Jesús no cayó en la trampa de que las muchas ocupaciones lo desvíen de lo esencial. Vamos viendo un poquito esta escena. ¿Qué había pasado antes con Jesús? Después de que él llamó a sus discípulos y empezó su ministerio, ojo, estamos en el primer capítulo del Evangelio, es decir, apenas está empezando Jesús su ministerio. Y en su ministerio empieza a enseñar, empieza a venir gente, ¿no es cierto?, y la sana. El mismo Simón Pedro le lleva a Jesús a su casa, se da cuenta que ahí está la suegra de Pedro, está enferma. Jesús se acerca, le topa la mano, la levanta y dice al instante, la fiebre le dejó. Es decir, la gente empieza a darse cuenta que Jesús puede hacer milagros. Y no solamente que hace milagros, sino que habla con una autoridad que no tenían el resto de personas que estaban en las sinagogas. Y se empieza a regar la fama por toda Galilea. Galilea, un pueblito pequeño, un pueblito pesquero, ¿no es cierto?, donde era, ¿cómo decirlo?, más largo que Quito, pero a la orilla del mar, ¿no es cierto? Y Jesús, dice, recorría y al lugar donde iba, la gente ya lo empezaba a conocer. Y aunque está recién iniciando, la fama de Jesús se ha extendido. Y entonces muchas personas quieren acercarse a Jesús. ¿Pero para qué se acercan a Jesús? Para escucharlo, para buscar algo que les ayude a ellos, ¿no es cierto? La mayoría seguramente por enfermedades. Le buscaban a Jesús porque Él era un sanador. Pero lo buscaban por otro motivo, tal vez no. O tal vez, me imagino, no nos dice el texto, habían personas que decían, este es el líder político que necesitamos. Vamos a ver si le ofrecemos algún puesto por aquí político. Porque si ustedes leen el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía la expectativa mesiánica. Esperaban a alguien que venga de parte de Dios para gobernar al pueblo. Claro, lo que ellos esperaban no era lo que Jesús precisamente les iba a mostrar. Él sí era el Mesías, pero no era un gobernador político. No venía a tomar el poder y a sentarse en el trono, sino más bien que venía a mostrarnos cómo vivir y a restaurar nuestra relación con Dios. Muchas veces nuestras expectativas son muy distantes a lo que Dios quiere. ¿Por qué nosotros buscamos a Jesús? ¿Para qué nos acercamos?
Si somos honestos, la mayor parte de nosotros nos hemos acercado a Dios en el momento de la necesidad, por conveniencia. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que Él responde a nuestra necesidad. Y cuando le pedimos algo, Él nos da. Pero ¿es esa la motivación apropiada? Es lo que estaba pasando aquí con la gente. Le buscaba a Jesús por su propia conveniencia, pero no era la mejor motivación, porque la mejor motivación hubiera sido buscarlo por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que Cristo predicaba. Y eso lo tenemos unos versos más atrás. En el verso 15 dice que Jesús llegó a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Y en el verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Si nosotros vemos, para Jesús lo más importante era la predicación. Porque en el verso, más adelante en el pasaje que leímos, imaginémonos la escena. Está Jesús, ha tenido un día de trabajo fuerte, muchas personas vinieron y fueron sanadas, y cansado se va a descansar. Al siguiente día, ¿qué es lo primero que hace? Se levanta, dice, todavía siendo oscuro, va a un lugar desierto, a un lugar a solas, y lo que hace es orar. Lo primero, tener su comunión con Dios. Y eso es algo que nosotros debemos aprender para no desbalancearnos en nuestra vida y tener claro qué es lo que debemos hacer. Primero, nuestra comunión con Dios. Eso hace Jesús. Va a un lugar desierto, es decir, desconectándose de todas esas actividades, desconectándose, de estar pendiente de ayudarle a una persona, de responder la necesidad de la otra, de responder preguntas y de tantas demandas y compromisos sociales. Se desconecta de todo para tener un tiempo a solas con Dios. Nosotros nos desconectamos para tener un tiempo con Dios. Una característica de esta sociedad es que vive hiperconectada con muchas situaciones, con las redes sociales, con el teléfono, con el trabajo, pero que vive emocionalmente desconectada con los vínculos cercanos y sobre todo desconectados con Dios. Jesús sabía desconectarse de sus responsabilidades con este mundo para tener ese tiempo de comunión con Dios. Y eso le ayudaba a no desviarse y centrarse en lo esencial. No permitir que los afanes de este mundo le hagan perder lo realmente esencial. Después de que él va a orar, dice que llega Simón Pedro, ¿no es cierto? Imagínense, llega corriendo, siguiendo los rastros porque no sabían a dónde se había ido Jesús, y le encuentran. ¿Y qué es lo que le dicen? Todo emocionado, Señor, todos te buscan. Imagínense, ¿no? Como decir, Señor, estamos teniendo un ministerio exitoso. Un montón de gente viene de todos lados y hay personas que han avisado a otros que tú estás haciendo sanidades y hay mucha gente que te quiere seguir. Ven para que sigas ahí predicando. Contento él, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice Jesús? Vámonos a otro lado, ¿no es cierto? Vámonos a las aldeas aledañas, porque es necesario que predique ahí, porque para esto he venido. ¿Qué era lo realmente necesario? ¿Qué era lo realmente prioritario para Jesús? ¿Resolver los problemas de la gente? ¿Hacer sanidades? ¿Hacer milagros para que lo proclamen Mesías? Eso no era lo prioritario en la vida de Jesús. Y es como que nos choca un poco porque nosotros quisiéramos ver que hace milagros y que nos resuelve la vida y que mucha gente le sigue y que llenamos iglesias y que llenamos estadios y que mucha gente se llama cristiano. Sin embargo, Jesús, ¿qué dice? Vámonos a las aldeas aledañas, porque para esto he venido, para predicar, para proclamar. ¿Pero proclamar qué? En las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Has recibido buenas noticias de esta semana? Ayer me decía uno de los chicos, conseguí trabajo. Otra de las chicas me decía, ya me aprobaron en la universidad que quería. Gracias a Dios por esas buenas noticias. Pero las buenas noticias del reino de Dios son todavía mucho mejores. ¿Por qué? Porque vivimos en un reino humano, un reino caído, que estamos alejados de Dios.
¿Cuáles son las características del reino de los hombres, de donde nosotros vivimos, contrapuestas al reino de los cielos, al reino de Dios? En el reino de los hombres es un reino donde hay injusticia, donde tú prendes las noticias y te das cuenta que por todo lado hay inseguridad, donde te cuentan de muchas situaciones de injusticia social, donde te encuentras con gente que hace las cosas por maldad, donde te encuentras que somos demasiado egoístas para pensar en el prójimo. Eso es el reino de los hombres. Y por lo tanto, el reino de los hombres no puede llegar al reino de Dios. Estábamos impedidos, pero la buena noticia es que Dios, por medio de Cristo, vino a este mundo. Y entonces, el mensaje de Jesús del versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esas son las buenas noticias. El reino de Dios, donde hay justicia, el reino de Dios, donde nos llama a amar al prójimo, el reino de Dios que trae misericordia, que trae perdón, que trae la posibilidad de restaurar nuestra relación con Dios. Ese reino con Jesús ya está aquí. No solamente el reino al que voy a ir cuando ya me muera, ¿no es cierto? El reino eterno, gracias a Dios tenemos esa promesa, pero el reino se ha acercado, dice Jesús, ahora. Esa es la prédica de Jesús. Y Él mismo estaba trayendo el reino de Dios a este mundo. Y en cada uno de nosotros el Señor nos llama a llevar el reino de Dios a este mundo caído. Esa es la misión que tenemos. Y eso es lo esencial. El resto es accesorio. Ahora, no te digo que ya no trabajes y que vengas a estar en la iglesia, no. Sino que mientras caminamos en la vida, caminamos con Jesús. Y vamos trayendo ese reino de los cielos a este mundo. Como dice el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Venga tu reino. A través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de todo lo que hacemos a diario, nosotros traemos el reino de Dios a este mundo. Y eso es un trabajo constante porque tenemos que luchar con nuestro propio carácter, ¿no es cierto? Tenemos que conocer más del Señor, tenemos que morir a mi yo, como decía la canción que cantábamos hace un momento, para permitir que el reino de Dios sea el que gobierne. Porque si hablamos de reino, hay un rey y hay súbditos. Y si Dios es el rey, yo soy su súbdito, por lo tanto, yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad de mi rey. Y si Dios me dice tienes que perdonar, no es una opción, sino que yo tengo que obedecer a mi rey y tengo que perdonar. Si Dios me dice tienes que amar a tu prójimo, tengo que amar a mi prójimo, aunque me cueste porque es una persona que tal vez me lastimó. Pero si decimos que obedecemos a nuestro rey, nuestra voluntad tiene que someterse a nuestro rey. Eso es que el reino de Dios está aquí con nosotros en nuestra vida y que estamos trayendo ese reino a nuestro entorno. Por eso para Jesús era prioridad proclamar el reino de Dios. Si vemos más adelante, no es que dejó de hacer milagros, igual hizo más milagros, pero con todo lo que él hacía, él predicaba y había transformación. Así que lo prioritario, proclamar las buenas nuevas del reino. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro llamado? Alguien decía, cuando no sabemos qué es lo esencial, vivimos ocupados de las cosas accesorias. Necesitamos saber qué es lo esencial, qué es lo importante, qué es lo importante en tu vida, qué es lo que nosotros nos mueve. La palabra nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 nos dice eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas van a ser añadidas. El resto de cosas son las cosas que no son tan trascendentes, pero nosotros vivimos afanados en ese resto de cosas, ¿no es cierto? Ay, el trabajo, la economía, ¿qué va a pasar si es que pierdo el trabajo? La inseguridad laboral, el tema de la salud, son cosas que sí son necesarias para nosotros poder vivir, pero eso no debería ser la prioridad en nuestra vida. Muchas veces lo es, ¿no? La mayor parte de veces lo es, ¿no? Y nos damos cuenta porque tal vez decimos, lo primero para mí es Dios, pero a Dios no le doy ni 5 minutos en mi semana,
será lo prioritario? ¿Qué estoy proclamando con mi boca y qué estoy proclamando con mis acciones? La diferencia era que Jesús lo que proclamaba con su boca, lo proclamaba demostrándolo, y por eso había esos cambios importantes. Entonces, distingamos las cosas, hagamos tal vez una lista de tareas pendientes y luego veamos qué realmente es lo muy importante, qué es lo que tengo que hacer y qué no es muy importante. Y no nos olvidemos de saber que lo primero debe ser nuestra relación con Dios. Y eso no es llenarme de actividades en la iglesia, no es pararme frente a un púlpito o frente a un parque a predicar a la gente, sino que el reino de Dios esté proclamado a través de mi vivir, a través de mi actuar y a través de mis palabras también. Eso es lo prioritario. Martín Lutero decía, una frase que me llamó la atención, decía: hoy tengo mucho que hacer, así que empezaré orando. Cuando estemos afanados por todo lo que tenemos que hacer, con más razón, empecemos poniendo en manos del Señor, descargando todas esas cosas que nos inquietan y nos ponen ansiosos, y vamos a ver cómo Dios mismo nos ayuda a ir resolviendo cada situación y nos ayuda a buscar lo realmente prioritario y dejar de lado cosas que no. Nos ayuda incluso a darnos cuenta que hay cosas más valiosas. Tal vez yo pongo mucho afán en el trabajo y estoy descuidando mi vida familiar o la relación con mis hijos. Y tengo que hacer un alto, porque eso es lo realmente valioso. Eso es lo que va a trascender, no el que tenga un poco más o menos reconocimiento en el trabajo. Y tenemos que aprender a tomar decisiones. ¿Qué hizo Jesús aquí después de que le dijeron que todos los buscan? Vamos a otros lugares vecinos para que predique también ahí. Tomó una decisión de dejar de lado a las cosas que no eran su llamado por hacer lo que Dios le llamó a hacer. Así que nosotros también tenemos que tomar una decisión. ¿Qué voy a dejar y qué voy a seguir haciendo? ¿Qué es lo realmente valioso? ¿A quién voy a seguir? ¿A quién voy a proclamar? ¿O qué es lo que estoy haciendo? Necesitamos hacer un alto para evaluar nuestra vida, ¿no es cierto? Para ir finalizando, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestra misión? Primero, pues, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas van a ser añadidas. Segundo, enfócate en lo esencial, ¿no es cierto? Yo tengo la costumbre de, cuando voy a empezar a trabajar, cojo un papelito y hago mi lista de tareas que tengo pendientes. Y es algo que me ha servido mucho y te puede servir. Haz una lista de tus tareas. Luego que tienes la lista, empieza a priorizar entre lo importante, lo urgente, lo no importante y lo no urgente. Si tienes cosas que son muy importantes y urgentes, pues ora y luego ponte a ello. Si es que tienes cosas que son importantes, ponles un momento, ¿no es cierto? Voy a hacerlo eso el día de hoy, en la tarde, de tal hora a tal hora. Si tienes cosas que no son muy importantes, pues decide. Las delego, las hago cuando tenga tiempo libre o tal vez las desecho. Hay cosas que no son tan importantes y que puedo dejar ahí y que no se va a caer el mundo si es que eso no hice. O puede ayudarme otra persona. Así voy priorizando. Pero primero ponlo en oración. Entonces seremos también mejores administradores de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Otra cosa importante, tengamos tiempo de desconexión de redes sociales, de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener unos 10 minutitos al día, ya, no te digo 2 horas, 10 minutos para orar. Pon a un lado tu celular, si quieres ponlo en silencio, desconéctalo, que sea un tiempo en el que no te van a interrumpir porque estás en el trabajo, un tiempo para dedicarte a escuchar a Dios, para tener esa relación con Jesús. También tienes un horario de trabajo, ¿verdad? Y un horario para estar con familia. Desconéctate del trabajo para tener un tiempo con tu familia. Tal vez no sea el tiempo que quisieras todo un día, tal vez sea 1 hora, media hora, pero ese tiempo deja de lado las ocupaciones laborales, deja de lado otras prioridades y dedícate a fortalecer relaciones con tu familia, porque eso es realmente valioso. Ya habrá momento para las otras tareas. Cuando tengas que trabajar, céntrate en trabajar.
Desconéctate de redes sociales, de estar ahí con el Facebook, con el Instagram y con otras actividades. Me voy a dedicar solo a trabajar en ese momento. Y así va a rendir mejor tu tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a estar un poco más libres. Pero sobre todo, haz de la proclamación tu caminar cotidiano. ¿A qué me refiero con eso? Proclamar las buenas nuevas del reino en todo lo que yo haga. En mi día a día, que la gente pueda ver a Jesús. Que no diga yo una cosa y proclame con mis actos otra, sino que la palabra de Dios, el reino de Dios, llegue a este mundo. Que cada uno de nosotros seamos canales para que ese reino de Dios se establezca en este mundo. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión y a eso debemos apuntar. Ni siquiera a llenarnos de actividades de la iglesia, porque a veces pensamos que hacer actividades en la iglesia es hacer lo que a Dios le agrada y que Dios me va a decir, qué lindo, mijito, cómo estás tan ocupado haciendo el montón de cosas para mí. No es así. Jesús mismo nos muestra que Él hizo lo esencial, no muchas actividades. Y servir es un gran privilegio, pero que eso no sea lo que te llene el día y te olvides de tu relación con Dios, de esa intimidad con Dios, porque ahí realmente está siendo fructífero lo que vas a hacer. Amén. Vamos a finalizar este tiempo, pongámonos de pie para orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque a través del ejemplo de Jesús nos enseñas lo que tenemos que hacer. Que sea nuestra vida, Señor, un testimonio claro de quién eres tú, de tu reino establecido en este mundo. Que nosotros sepamos hacer tu voluntad y escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, para poder dejar de lado las cosas que no son tan importantes y buscar lo esencial. Buscarte a ti, Señor, y que seas tú lo primero en nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, que tú eres el que nos sostienes y en quien confiamos. Y que todas las otras cosas, Señor, van a ser añadidas, porque tú eres el que cuidas de nosotros. Tú eres nuestro Padre, Señor, estás pendiente de nuestras necesidades. Ponemos delante de ti nuestros afanes, ponemos delante de ti nuestras preocupaciones, ponemos delante de ti, Señor, esta situación que está inquietando mi corazón. Y te pedimos que tú tomes el control, que tú hagas conforme a lo que tú quieras y que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Te damos gloria y te damos honra, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Amén.